un lugar donde yo vea aquí, aquí, aquí lo que me hace falta para estudiar. Una vez que llamas a matriculación y te hacen la matrícula, te van a dar inmediatamente tus claves de acceso. Una cosa es que te vendan y que te digan de que sí, que somos la gran familia y que vamos a estar todos juntos y que cualquier dificultad que tengas te vamos a ayudar inmediatamente, y después te pases una semana o 3 días esperando a que te responda. El profe te lo va a explicar. Vamos a repasar la pregunta 27 del libro. Médicos de todo el mundo, no solo de aquí de España, sino de todo el mundo, se dan cita. 13.000 médicos de media los que se presentan. Bueno, aquí vamos a ver ya por especialidades los últimos exámenes. Anestesia, ya tú sabes. Y así millones y millones y millones y millones de preguntas. Aquí tenemos los manuales. Vamos a abrir el de cardio. Tienen exclusivamente lo que como opositor necesitas saber para ir a hacerte las preguntas. Bien, estas son las clases de reumatología. Entonces, bueno, voy a dejar que los profesionales, los que saben, sean los que hablen. Hay otros antimicrocristalinas que vamos a ver que son mucho menos relevantes, pero la gota la tenemos que dominar del principio al fin. Cuando yo vi esta pregunta, yo dije, esta es la que me toca dejar en blanco. Te voy a enseñar ya, y ahora sí, de qué se trata esta academia. Venga. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Esquina Médica. Familia, ya sé que desde hace muchísimo tiempo no he podido subir más videos a YouTube, o a TikTok, o a Facebook, pero realmente todo esto tiene una razón que he venido a explicarles un poco hoy, y también hablar sobre otros aspectos que creo son de vital importancia, sobre todo para los jóvenes que pretenden venir aquí a España, a este maravilloso país, en busca de oportunidades, en busca de hacer una especialidad médica y poder ejercer la medicina o aquí en España o cualquier otra parte del mundo. Y es que sí, les cuento, yo estaba en Seychelles hace como 9 meses atrás, como ustedes saben, trabajaba allí, tenía una vida muy organizada, muy tranquila, muy cómoda. Pero yo soy una persona que me gusta muchísimo luchar por lo que quiero, voy atrás de mis sueños hasta conseguirlos. Y esta no fue la excepción. Yo realmente desde que me gradué hace ya, creo que 12 años, tengo que sacar bien la cuenta. Yo la verdad sí he logrado tener pues algunos títulos de medicina porque me gusta mucho estudiar. Y bueno, pues sí, tengo algunos, pero hay uno en particular, hay uno que no lo he podido obtener todavía porque la vida, por una razón u otra, pues me lo ha negado. Sin embargo, ha sido mi sueño y lo será hasta el día que lo consiga, convertirme en una médico especialista aquí en España. Es cierto que he podido trabajar en Cuba, he estado en Venezuela, he trabajado de médico en Seychelles, pero es aquí en España donde quiero trabajar, donde quiero convertirme en una médico especialista aquí también. Y quiero de verdad realizar este sueño. Así que bueno, esta es la razón por la cual me fui a las redes sociales, porque tengo que entregarme por completo a este proyecto y tengo de verdad que dejar lo mejor de mí en este examen que voy a hacer. Dios mediante salga la homologación, que la llevo esperando hace más de 2 años y aún no la tengo. Pero vamos a ser positivos y vamos a pensar que sí, que esta vez sí que me van a dar la homologación y que voy a poder hacer el examen el próximo enero de 2026. Entonces les voy a explicar un poco la mecánica que es el examen MIR, el que me voy a enfrentar dentro de unos meses, si Dios quiere. Este es un examen donde anualmente, a razón de 20-25 de enero por ahí, médicos de todo el mundo, no solo de aquí de España, sino de todo el mundo, se dan cita. Generalmente son aproximadamente 13.000 médicos de media los que se presentan. Y bueno, ellos tienen que enfrentarse a un examen que tiene 210 preguntas, donde tienes 4 horas y media para hacer todas estas preguntas, y mientras más preguntas bien tú hagas, pues entonces hacen como especie de un escalafón, y en dependencia de tu rendimiento, el que hayas tenido en el examen, pues entonces luego optarás por una plaza de médico aquí en España para estudiar los 4 o 5 años, en dependencia de si es una especialidad médica o si es una especialidad quirúrgica. Entonces, es un examen altamente demandante. Yo realmente lo creo un examen muy justo, porque esto evita que quizás usted sea familia de alguien y como familia de alguien pues puedas acceder a una especialidad que quizás otra persona pues estudió muchísimo más, se preparó mucho más, de verdad que le puso todo el empeño en los 6 años de carrera, y entonces bueno, pues no puede acceder porque no es quizás amigo o conoce a alguien. Yo creo que este examen, mira, es un examen muy justo, que de verdad todos los países deberían tenerlo, porque además hace que yo como médico, como profesional, vaya muchísimo mejor preparada a enfrentar una residencia médica, porque tienes que pasar por todas las especialidades médicas para poder hacer ese examen. O sea, te salen preguntas de cualquier tema de la medicina, de cualquier especialidad de la medicina. Entonces realmente hay que ir muy bien preparados.
Por esta razón, yo realmente les aconsejo desde aquí mi humilde opinión y toda la experiencia que he tenido en los 2 años que ya llevo de una forma u otra pues en este ámbito del MIR, es que las personas que pretendan venir aquí a España, que busquen una academia. Ya sabemos que la academia lleva implícito que tienes que hacer un pago, pero mira, es que toda la vida hay que ponerle un poquito para después obtener, ¿no? Entonces, si realmente trabajas o si tienes la posibilidad, apúntate en una academia. ¿Por qué? Porque nosotros los latinoamericanos tenemos primeramente enfermedades que damos en Latinoamérica que aquí no se ven tanto, y lo opuesto, aquí hay muchísimas patologías que se ven, que salen en el examen y que nosotros en América le pasamos muy por arribita. Otro tema, por ejemplo, el esquema de vacunación, el que yo tengo en mi país no tiene nada que ver prácticamente con el esquema de vacunación que hay aquí, y la vacunación es uno de los temas fundamentales que sale en el examen. Entonces, si tú procedes de un país, no solo Latinoamérica, de cualquier lugar del mundo, porque en realidad no es solamente para hispanohablantes. Si usted es vietnamita y sabes hablar español, te puedes presentar al examen MIR, y a lo mejor eres el primer vietnamita, el número 1 en el escalafón de este año. O sea, no es nada más para España y Latinoamérica, es un examen que es para el mundo entero. Entonces, bueno, para no extenderme, porque yo sé que yo empiezo a hablar y yo no paro, sí, familia, yo les aconsejo de verdad que busquen una academia, que son instituciones donde tienen profesionales dedicados, son médicos que ya trabajan aquí, pero que están dedicados a pues entrenar, a preparar este grupo de alumnos para que se presenten al examen y lo hagan lo mejor posible y logren cumplir su sueño, que es obtener una plaza para luego poder acceder a la especialidad médica o la especialidad quirúrgica. En mi caso particular, yo elegí una academia que se llama MediPlus, y de la cual estoy muy feliz, muy agradecida que me hayan aceptado, porque desde que llegué no he hecho más que avanzar. Y esto es precisamente lo que quiero comentarles hoy, que es MediPlus. Quiero enseñarles la plataforma, quiero mostrarles un poco el camino que yo he recorrido para si ustedes están en el mismo caso que yo o quizás quieren venir aquí a España, pues ya lo tengan un poquito más claro, un poquito más adelantado y sepan de qué se trata MediPlus. Les cuento, yo realmente hace 2 años atrás estuve en otra academia, y en esta otra academia yo conocí a los profesores que hoy están formando parte de MediPlus, que son la profe Irene, la profe Jara, el doctor Borja, que fue además el fundador de la academia Amir y esta vez es también el fundador de la academia MediPlus. Es una academia que algunos pensarán que es muy jovencita, que tiene muy poca experiencia, porque tiene, creo que son 2-3 años máximo de fundada, pero lo cierto es que no es así. En realidad MediPlus lo único que tiene de nuevo es el nombre, porque de resto las personas que trabajan, que forman parte del claustro de profesores, son personas que tienen muchísima experiencia en el ámbito, en el mundo este del MIR. El profesor Borja, bueno, Irene también, más de 10 años lleva, pero Jara también, ella fue mi profesora en Amir también. Y son personas que saben perfectamente cuáles son las preguntas que salen, dónde tienes que poner tu visión, cuáles son los temas que tienes que priorizar, porque al final es un MIR. Es un examen que no tiene temario, te puede salir cualquier cosa de cualquier especialidad y no te va a dar tiempo de poder estudiar toda la medicina, eso es imposible. Por eso es muy necesario que realmente estemos bien guiados por personas que tengan experiencia y que te digan, mira, es justo aquí donde tienes que poner tu mirada, donde tienes que trabajar sobre estos errores que estás teniendo en los simulacros. Entonces, bueno, mi propósito es enseñarle un poco la plataforma de la academia. Quiero que vean todos los recursos que tiene la academia y que si de verdad quieres muchísimo venirte aquí a España, pues entonces te apuntes en la academia. Me encantaría ser tu compañera. Tenemos grupo de WhatsApp también, conversamos por ahí, estamos muy activos el día entero y bueno, para nosotros sería verdaderamente un placer recibirte aquí en el grupo de WhatsApp y por supuesto en MediPlus. Entonces, bueno, te voy a enseñar ya y ahora sí de qué se trata esta academia. Venga. Bueno, bien, vamos a comenzar y me voy a poner los espejuelos porque yo sin espejuelos no veo absolutamente nada. Tengo un defecto de refracción bastante importante y honestamente si yo no estoy usando espejuelos no veo un burro a 2 pasos. Entonces vamos a empezar a grabar, les voy a grabar la pantalla para que vayan viendo con detalle cada uno de los pasos que hay que seguir cuando vamos a abrir la plataforma de MediPlus. Entonces, a ver, vamos a darle play. Bien, aquí ya está grabando. Bien, vamos a comenzar. Bueno, esto que están viendo en pantalla es precisamente la plataforma, la entrada a la plataforma. Una vez que llamas a matriculación y te hacen la matrícula, te van a dar inmediatamente tus claves de acceso, tu email y bueno, la contraseña. Entonces lo colocas acá y le vamos a dar inicio.
Bueno, vamos a aumentarle aquí un poco el tamaño para que vean mejor. Perfecto. Aquí tenemos lo que viene siendo la plataforma central, o sea, lo primero que vas a ver una vez entras en tu plataforma. Como verás, es bastante asequible, bastante intuitiva, no vas a tener muchas dificultades en darte cuenta dónde están los diferentes conceptos, los diferentes puntos a los que tienes que acceder para poder estudiar. Entonces, vamos a ver. Primero nos dan las gracias porque, bueno, en MediPlus somos personas muy amigables. No, en verdad que sí, son todos muy chéveres, ya verán que se van a sentir muy bien. Yo de hecho, del primer día que accedí a la plataforma me sentí fenomenal, me sentí muy acompañada por los profes, por los tutores, por el personal de atención al alumno, de verdad que ellos siempre están pendientes de nosotros y creo que esto es una enorme ventaja, que de verdad estén contigo, porque una cosa, y ojo, atiendan muy bien, una cosa es que te vendan y que te digan de que sí, que somos la gran familia y que vamos a estar todos juntos y que cualquier dificultad que tengas te vamos a ayudar inmediatamente y después te pases una semana o 3 días esperando a que te respondan. Cuando quizás tienes una duda que es muy puntual y que necesitas de verdad que te la respondan para poder avanzar en el estudio. Entonces mucho cuidado con esto, que al principio todas las cosas parecen muy bonitas, pero las realidades después son otras. Yo no vengo aquí a tratar de que ustedes vengan a MediPlus obligados, no, esto es una cosa muy democrática. Usted, si siente en su corazón que usted debe irse a otra academia, yo te aplaudo, porque lo más importante a la hora de elegir academia no es lo que te diga uno o lo que te diga el otro, sino lo que tú sientas, ver el tipo de opositor que tú eres, ver qué tipo de academia es la que se adecua mucho más a tu forma de estudiar. Y una cosa muy importante que siempre le digo a las personas que vienen a mí a preguntarme sobre mi experiencia, es que tienes que ser feliz, porque este es un examen que va a demandar que tú te pases horas y horas y horas y horas estudiando. Este es un examen que va a demandar que un día de fiesta tú tengas que quedarte en casa estudiando y ver cómo tus amigos salen y la pasan bien. Entonces tú tienes que sentirte muy feliz y a gusto con el lugar donde estás para que puedas rendir, puedas dar el máximo en este examen. Tenemos muy poco tiempo, entonces hay que concentrarse. Por tanto, elige la academia donde tu corazón te palpite y te diga, es aquí. Así como cuando ves a una persona y esa persona te gusta y tú dices, esta es la persona, me gusta, voy a por ella. Así mismo, cuando veas una academia, veas su plan de estudio, veas su proyecto, escucha opiniones de los demás, tú mismo te haces tu propio criterio y dices, bueno, yo creo que es aquí. En mi caso fue MediPlus básicamente por los profesores. Son personas que me ayudaron muchísimo. Yo, por ejemplo, en hematología estaba fatal, lo reconozco, antes de empezar la preparación estaba fatal. Yo más que anemia y un poco de cosas más, yo no sabía más nada de hematología. Y tengo amigas hematólogas buenísimas con las que me la llevo genial, pero de verdad que yo no podía con la hematología, ella y yo no éramos compatibles, teníamos incompatibilidad RH y ABO, se lo juro. Y la verdad es que con Irene me fue fenomenal. Esta historia que ya sé de la conejita y las diferentes enfermedades, las de la serie mieloide, linfoide, eso me vino a mí fenomenal y yo me la aprendí muy bien gracias a ella. Con la profe Jara, la dermatología, bueno, la llevamos un poquito mejor de la carrera, pero quiero mencionarles otro profe que es el doctor Diego Benavent, es reumatólogo. ¿Qué me pasó con reumatología? Que me caía tan mal la reumatología, o sea, me caía tan mal que yo la dejé de penúltima en el estudio. ¿Y saben qué sucedió? Que hoy reumatología es mi primera opción a estudiar, porque de verdad que es una especialidad súper linda, se adecua muy bien a mis características como persona y como profesional. Y el profesor Diego Benavent, a pesar de que es joven, admiro la enorme preparación y la profesionalidad con que él nos da las clases. Me gustó muchísimo la asignatura, se lo juro. Y me gustaría también pues que ustedes pudieran acceder a un profesional como él y como el resto de profesores que no te dan la clase solamente porque le estén pagando un sueldo, te está dando la clase porque en verdad le gusta lo que está haciendo. Es muy fácil darse cuenta cuando una persona hace algo porque le están pagando o cuando hace algo porque verdaderamente le gusta lo que hace. Y en este caso, este profe y el resto de los que les estaré hablando en este video lo hacen muy bien. Enseñar es una aptitud con P, no es una actitud. No es que yo te pago para que tú des una clase y más o menos. Enseñar es una virtud que desafortunadamente no todo el mundo nace con esta virtud y ellos lo tienen. Por eso fue que yo elegí MediPlus, porque realmente es una academia que me brinda lo que a mí me hacía falta en su momento, que era una guía muy potente y que me enseñaran a amar especialidades que yo honestamente, con toda la sinceridad del mundo, odiaba. Entonces bueno, vamos a entrar ya porque sigo hablando. Entonces, bueno, esta sería la plataforma inicial. Vamos a ver, esto primerito que aparece acá arriba, lo de la casita,
es esto. Luego vamos a la parte de calendario, que es el que está justamente debajo. Aquí te va a aparecer el calendario, que está muy bueno desde que inicia la preparación del curso, que por ejemplo este curso comenzó en septiembre, yo lo inicié en noviembre, pero empezó en septiembre, ¿ves? No, en octubre, perdón. En octubre. Entonces, bueno, ves, aquí por día te van poniendo cuáles son las tareas que tienes por día. Por ejemplo, el día 2 de octubre, en aquel momento 2024, lo que dieron estos compañeros con los que yo estoy fue gastroenterología. Entonces, ellos te plantean un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, pero esto tampoco es, digamos, una camisa de fuerza, no. Esto es para que tú te adecues dentro de estas horas y trates de estudiar lo más que puedas. Porque al final la preparación MIR en esta academia tiene fases. Una primera fase en la que, bueno, es como una fase en la que tenemos el primer contacto con las diferentes asignaturas que vamos a dar. Y entonces en esta primera fase de contacto nosotros estudiamos un término de unas 2-4 horas máximo, sería suficiente en esta primera fase. De todas maneras, si tú tienes la posibilidad de estudiar mucho más, pues mejor, porque es trabajo que ya tenemos adelantado para futuro. Pero si lo que puedes estudiar son 2 horas y media, pues entonces en ese caso te diría que no pasa nada, solo que trata que esas 2 horas y media tengan calidad, o sea, concentrarte en lo que estás haciendo y no ponerte en esas 2 horas y media a atender un WhatsApp o a mirar un Instagram o a ver si te dieron like a una foto en Facebook. Trata de que en estas 2 horas y media de verdad tengas tu cerebro puesto, concentrado en lo que estás haciendo, porque esta primera fase es muy importante para que vayas entendiendo los conceptos que posteriormente vamos a fijar en segunda, tercera y bueno, ya las últimas fases. Tiene 4 fases, entonces lo que les voy a mostrar ahora es primera fase en la cual yo todavía estoy. Entonces, bueno, como ves, primero dimos gastro, después ellos dieron neumo y así sucesivamente hasta que, bueno, llega el día de hoy, que es lo que le quiero mostrar, que ya estamos en mayo, fíjense cuántos meses llevamos ya de preparación. Entonces, como ven, el periodo de estudio sería desde el lunes hasta el viernes y entonces los sábados tenemos los simulacros. Todos los sábados en primera fase no se tienen los simulacros, se tienen cada 2 semanas o incluso cada 3, respetando también los periodos de vacaciones que son muy importantes para despejarnos un poco y para venir con más ganas para la próxima fase. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí este mismo día, del día 6 de mayo, que bueno, ya pasó pero no importa, el 6 de mayo teníamos, por ejemplo, la primera fase de estudio, que es lo que ven en azul. Todo lo que está en azulito así claro sería los días que tenemos estudio. Y lo que está en otros colores, pues son otro tipo de actividades que tenemos. En el caso de este que es moradito, sería que tenemos la clase de psiquiatría. Y así sucesivamente en el resto de los meses vamos teniendo actividades por día, que pueden ser simulacros, que pueden ser tutorías, que puede ser estudio propio nuestro con los manuales que están espectaculares, que se los voy a mostrar dentro de unos minutos, o de pronto tenemos una corrección con cualquiera de nuestras tutoras para corregir el simulacro. ¿Ves? Tenemos varias actividades por día. Entonces, bueno, esta etapa se debe acabar ya el 2 de junio, que es cuando iniciamos la segunda fase. Así que ya estamos ya casi que finalizando. Entonces, bueno, en este segundo espacio que le he clicado acá, van a ver los simulacros. Entonces, vamos a entrar al primer simulacro. Aquí, bueno, ya este fue el primer simulacro que hice, estos fueron los resultados. Aquí van a ver el resultado neto, el percentil, o sea, el puesto que nosotros ocupamos dentro de la muestra, dentro de todos los niños que hicieron el examen y se presentaron a este simulacro, pues aquí ves el puesto en el que tú has quedado. Este es el número de correctas que has hecho y el número de falladas. Sobre estas, obviamente, será que tienes que trabajar más. Blancas, los profes siempre dicen, nunca me dejen una pregunta en blanco, pero yo, como el color de esta blusa, no puedo dejar preguntas en blanco. Siempre cuando empiezo a dudar, y eso es algo que tengo que mejorar, lo reconozco, pero en cuanto yo empiezo a dudar mucho y yo estoy 100% segura que la voy a fallar, porque además no soy buena haciendo preguntas tipo test, de ahí la necesidad de buscarme una academia, no soy buena, porque cuando yo hice mi carrera, el examen era mayormente de desarrollo, no era de marcar y estas cosas, era más de desarrollar temas. Entonces yo no recibí un entrenamiento para hacer preguntas tipo test. Por eso fue que me busqué la academia y me busqué MediPlus, porque realmente necesito que me entrenen en este punto. Entonces, bueno,
De milagro esta, mira, no dejé ninguna blanca y salí bastante bien en este examen. Anuladas hubo 4 y esta fue la puntuación media, o sea, la media dentro de todas las personas que hicieron el examen, pues la media estuvo en 45 netas. Aquí dice 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, porque realmente yo lo que hago es que yo imprimo lo que es el examen, imprimo la plantilla y me pongo en plan, mira, ahora mismo, y trato de un poco reproducir lo que yo probablemente viviría el día que yo haga el examen. Entonces ya cuando yo tengo mi plantilla, lo que hago es que vengo aquí después y meto mis resultados, lo que yo decidí poner. Y bueno, pues por eso es que dice 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, pero realmente si lo quieres hacer directamente aquí porque no tienes la posibilidad de imprimir, no hay ningún problema, lo puedes hacer directamente en plataforma y ya está. Aquí te voy a poner el tiempo que te has demorado, que es otro de los criterios que hay que entrenarse. Hay que entrenarse en hacer exámenes MIR en 4 horas 20 minutos, de ser posible 4 horas 10 para que queden unos minutos finales ahí para revisar cualquier cosa. Entonces, bueno, luego vienen los resultados por asignaturas. De verdad que la plataforma de MediPlus me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque es sencilla. A veces hacemos más con menos. A veces queremos hacer tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que nos perdemos en el verdadero objetivo, que es una plataforma que sea funcional, un lugar donde yo vea aquí, aquí, aquí lo que me hace falta para estudiar. Esa cantidad de cosas, de muñecos, esa cantidad de cosas a veces nos desvirtúan un poco y nos hacen hasta perder el tiempo. 2 aplicaciones, 3 aplicaciones, no, mira, yo lo que necesito es una sola aplicación, que es esta, y que sea sencilla, donde yo vea lo que yo hice y cuáles son los errores que tengo que corregir y que me ayude a corregirlos. Se acabó. Eso es lo que yo necesito. Por eso me gusta MediPlus. Entonces, bueno, acá abajo resultados por asignatura. Te miras, por ejemplo, en infectología. Qué vergüenza, pero bueno, sí, hice 5 mal, 11 bien y así sucesivamente vas mirando tu resultado por cada una de las asignaturas. Tienes la opción de revisar el examen lo mismo por asignaturas que una por una. Yo, por un problema personal, yo empiezo el examen desde la pregunta 1 hasta la pregunta 210 y en este mismo orden yo lo voy rectificando. O sea, yo no hago bloques de neuro y neumo y qué sé yo, hematología, no. Yo voy de la 1 para atrás todas y ya está. Pero bueno, esto es algo muy personal. Cada quien tiene su método y muy válido. Entonces, bueno, acá arriba dice estadísticas. Las estadísticas básicamente es para ver la evolución. Esto está así, este gráfico está así, ahora les voy a explicar el por qué. Porque bueno, ya yo he hecho 10 simulacros, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de este primer punto que sería este de aquí. Entonces tú ves las netas y ves también el percentil, ves, caray, se me va. Ves simulacro... Sí, porque lo que pasa es que yo el primer simulacro que hice fue el simulacro 2, no el simulacro 1, porque yo entré tarde al curso. Pero bueno, vamos a suponer que este fue el simulacro 1, aquí te salen las netas y te sale el percentil abajo y vas viendo tu evolución. Igual puedes ver la evolución por asignaturas. ¿Quieres ver, por ejemplo, a ver, anestesia? Ya tú sabes. Fatal mi evolución en anestesia, fatal. Bueno, empiezas a ver cómo ha sido tu evolución en los diferentes simulacros con las preguntas de anestesia. Claro, este tema, cuando yo digo anestesia, es anestesia y humanidades, no solamente que sea anestesia, es que en esta asignatura se incluyen muchísimas asignaturas que son pequeñitas, ya, no sé, geriatría, bueno, las vamos a ver ahora en el manual, no les voy a estar haciendo spoiler. Cardiología, ¿ves? Y ves la evolución en cardiología. Cirugía general y ves la evolución en cirugía general y así, bueno, tal parece que doy una buena cirujana, aunque no me parece. Lo mío son las médicas y si escogiera una médica quirúrgica, creo que la única que haría es oftalmo, que sí que me gusta. De ahí el resto se lo dejo a mis colegas los cirujanos. Bueno, ya está. Pues ese sería el primer simulacro que yo hice. Si quieres inspeccionar el examen porque ya terminaste tu examen y quieres empezar a ver en las que te equivocaste, a rectificarlo, le das en inspeccionar examen y mira qué cosa más preciosa. Aquí te sale, déjame ponerlo más pequeñito para que lo veas más de lejos, aquí te salen en esta barra todas las preguntas que si de pronto... qué sé yo, una pregunta que de verdad que dudaste mucho y ya te quieres ir a ver cuál era la respuesta, te vas directamente a esa pregunta. Mira, esta misma, la 125, bueno, esa la hice bien, cáncer de pulmón. Pero bueno, no sé, mira, esta misma que fallé, ¿ves? Tenías mucha duda y quieres ver cuál era la respuesta, ya te vas directo allí, mira en la que te equivocaste y acá ves, bueno, el comportamiento. Más del 50% la hice bien, yo no tuve esa suerte, la hice mal.
Seguro que el día del MIR no la voy a hacer mal porque ya me leí el comentario y esto es algo que quiero decirles. Siempre que se vayan a rectificar una pregunta, no se queden con el que cuál era la bien y cuál era la mal. Tienes que leerte abajo el comentario para que tú logres imbricar en tu cerebro cuál era la respuesta y el por qué era falsa y el por qué esta es verdadera. ¿Por qué? Porque quizás la pregunta no te salga la gemela en el examen MIR, pero es muy probable que te salga una pregunta muy similar. Entonces tú, teniendo ya la mala experiencia de que la fallaste, el día real del MIR no la vas a fallar porque te vas a acordar de este fallo y te vas a acordar de lo que hiciste mal, el por qué estaba mal y por qué era bien cada una. Entonces, bueno, una pregunta rectificada es una pregunta que has leído el comentario completo y que lo has interiorizado y te lo has aprendido. Esto tiene que ser ley de vida. Entonces, bueno, así las 210 preguntas. Bueno, este era un MIR, supongo que un MIR de muchos años anteriores, porque tenía 235 preguntas. Entonces, bueno, ya aquí puedes revisar todo tu simulacro. Cada una de las preguntas tiene su explicación abajo. Los profes te escriben la explicación abajo para que entiendas. Tampoco te escriben un tratado de fisiología o de anatomía para que tú entiendas. No. Te escriben simplemente el concepto que tú tienes que manejar. Lo que tú tienes que saber, ahí va a estar escrito. Lo que tú tienes que saberte para el examen. Aquí el objetivo es hacer más con menos todo el tiempo, irte al concepto, irte a lo importante, porque si no te agobias, es demasiado conocimiento, es demasiado, no te va a dar tiempo a estudiarlo todo, eso es imposible. Y una cosa que quiero que quede clara, señores, presten mucha atención. En el examen MIR, y esto es ley que tengo yo de vida, siempre van a haber preguntas que no nos vamos a saber de nada, y siempre van a haber preguntas que solamente las responden dos, Dios arriba y el que hizo la pregunta abajo. Se acabó, no la va a responder más nadie. El uno la va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que manejar y qué es lo que nos dicen en la academia todos los días como si fuera una poesía? Que hay que manejar el MIR Book, que es como se llama el libro aquí. O sea, hay que manejar las preguntas que han salido en años anteriores. De ahí la importancia de rectificar los simulacros y saber lo que fallaste, el por qué la fallaste. Porque realmente preguntas nuevas siempre van a haber, pero hay un gran porcentaje, más del 60%, que son conceptos repetidos. No es que te van a poner la misma pregunta desde hace 2 años atrás, sería demasiada suerte, pero es que el concepto que preguntaron hace 2 años atrás te lo van a preguntar ahora, y la forma de entrenar el concepto es haciendo el simulacro y rectificándolo. Entonces, bueno, así tenemos todos los simulacros hasta el simulacro 10, que fue el que hice yo hace unos días, y bueno, estos son los resultados. Le quería decir, porque vieron la estrepitosa disminución del porcentaje, del rendimiento que tuve. A ver, yo al principio empecé muy bien, empecé a estudiar, pero pasó algo en mi vida, algo importante pasó en mi vida, pues que no pude estudiar con el ritmo que yo estaba estudiando, porque yo no soy una mujer de 22 años, soy una mujer que tengo 35 años ya, que tengo una vida y que tengo, bueno, las cosas que tienen las personas con 35 años de edad. Entonces, por eso yo siempre les digo, y le digo a mi hermana sobre todo, traten de estudiar y de hacer una especialidad acabados de terminar la carrera, no se espere. Porque luego la vida no es que tú te conviertas en menos inteligente o que te cueste más estudiar. No, es que la vida cambia y las situaciones cambian. Entonces tienes muchísimo menos tiempo para estudiar. Y bueno, en mi vida pasó algo en este mes de aquí que están mirando. Yo no pude dedicarle todo el tiempo que hubiese querido. Y bueno, pum, la caída fue estrepitosa, de la cual todavía me estoy recuperando, lenta y progresivamente. Entonces bueno, ya no estoy tan mal. Ya voy por aquí. Este es mi último simulacro que hice hace 2 días. Como ven, dejé 4 blancas. Cuando los profes vean este video, si es que lo ven algún día, me van a regañar, pero bueno, perdón. Trataré de ser mejor cada día, lo estoy luchando, estoy estudiando lo más que puedo. Créanme, profes, créanme que estoy dejando lo mejor de mí. Pero bueno, hay cosas que mandan al corazón. Y dejar en blanca en mi corazón de vez en cuando late fuerte. Entonces, bueno, esta es la parte de los simulacros, muchachos, de verdad, se lo juro. La academia tiene muy buenos simulacros. Los simulacros no es que sean 100% los exámenes que han salido. Te mueven preguntas, no vaya a ser que haya algún inteligente por ahí que esté copiando las respuestas de las que dio el ministerio, ¿no? Y las esté poniendo aquí. No, te cambian el orden de las preguntas, te hacen sus cosas ahí para ver si tú de verdad estás estudiando, si tú lo que estás haciendo es metiendo mentiras, porque, bueno, eso también lo hace la academia, verificar realmente si estás estudiando.
Entonces, bueno, vamos a pasar a la próxima parte, que es la nubecita. En la nubecita, mira qué cosa más bonita. Esta herramienta de verdad que a mí en lo personal me encanta, porque es la herramienta necesaria para que usted como opositor al MIR te hagas tu autoevaluación y puedas seleccionar incluso la modalidad de pregunta que quieres que te hagan en ese momento. Digamos, si lo que quieres son preguntas con imágenes, le das un clic aquí, ¿ves? Preguntas con imagen, y te van a empezar a hacerle preguntas de todas las asignaturas con relación a imágenes nada más. Creo que es un entrenamiento espectacular. De pronto, si lo que quieres es evaluarte en una asignatura en específico, pues entonces te vienes aquí a la que quieras elegir y pues pasa lo mismo. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a coger reumatología porque ya saben que me gusta reuma. Estaba buscando la de nefro, que fue la asignatura que terminé hace poco. Entonces, nefrología, le das en empezar examen, ¿ves? Y aquí te empiezan a salir ya las preguntas. Entonces te leen la pregunta, seleccionas aquí tu respuesta y la hagas bien o la hagas mal, pues en realidad no importa, porque debajo, aquí cuando des un clic, te va a salir la explicación de la pregunta y el concepto que, bueno, pues que tienes que saberte. Y esto es una cosa muy importante. Tratar de una vez que tú te repases la pregunta, ¿sabes qué hago? Cuando yo fallo una pregunta, yo tengo una libreta y entonces en esa libreta yo me copio el concepto que yo fallé y después cuando tenga tiempo, no sé, yo cojo y todos esos conceptos me los repaso como si fuese un solo estudio, todos esos conceptos fallados, y de esa forma pues creo que es bueno, pues para uno irlos machacando y machacando, machacando para que no se te olviden a futuro. Entonces, bueno, posibilidad que tiene esta herramienta de la nubecita, que las preguntas no se van a acabar nunca y que no se van a repetir tampoco cuando tú estés entrando a hacerte el examen. Así que si te vienes a MediPlus, creo que es una excelente oportunidad para que te autoevalúes. Entonces, la próxima herramienta sería esta que ven aquí abajo, que es como una medallita. Bueno, aquí vamos a ver ya por especialidades los últimos exámenes, o sea, las últimas preguntas que han salido, supongamos, de neurología, de otorrinolaringología, de pediatría. Las últimas preguntas de los últimos exámenes que han salido van a estar ahí. Vamos a abrir, caray, a ver, por ejemplo, a ver esta misma, pediatría. Pediatría, como ven, ya colgaron hasta las de 2025, qué bien. Esto es algo que me gusta de MediPlus. MediPlus está en constante renovación. Toda la semana van a ver que hay algo nuevo en la plataforma y además te lo informan por email. Y eso me gusta mucho porque eso nos deja a nosotros como opositores ver que realmente los profes y todo el equipo técnico que hay detrás, porque vemos los profes, pero detrás hay muchas personas que también trabajan, pues están haciendo muy bien su trabajo y ahora se están ocupando en que tengamos un recurso de calidad y que nos ayude a cumplir nuestro propósito, que es hacer un mejor examen o lo mejor posible. Entonces, bueno, a ver, pediatría 2025. Mira, estas fueron las preguntas de pediatría, que poquitas salieron. Bueno, que salieron en el examen. 2, 4, 6, 8 preguntas. Vamos a abrir esta misma. El déficit. Ay, la pregunta del déficit de Acil-CoA. Cuando yo vi esta pregunta, yo dije, esta es la que me toca dejar en blanco. De este examen es esta la que me toca dejar en blanco definitivamente, y la dejé en blanco cuando la hice. A ver, yo no me presenté al examen MIR 2025, yo nunca me he presentado al MIR porque no tengo la homologación, pero el día después que pasó el examen MIR, yo inmediatamente me imprimí mi examen, me imprimí la plantilla y dije, me voy a hacer el examen ahora mismo. Y cuando yo vi esta pregunta, yo me quedé así y yo dije, no, esta es la que yo tengo que pasarle por arriba y dejarla en blanco. La dejé en blanco, familia, sí, la dejé en blanco. Después, cuando ya... Ahora que me salió en este último simulacro que hice, fue precisamente el del examen 2025, ya ahí sí me sabía la respuesta, porque sí que me estudié la enfermedad después y me di cuenta. Entonces, bueno, decía que el déficit de acil-CoA deshidrogenasa provocaba una de las siguientes alteraciones bioquímicas. A ver, disminución de los ácidos dicarboxílicos, no, en realidad lo que hace es aumentar. Y aumenta porque se activa una cosa que se llama la omega oxidación de los ácidos grasos. Bueno, ya lo verán después. Aumentaba la gluconogénesis y todo lo contrario, disminuía. Disminuye la ureagénesis, esta era la verdadera. Esta era la verdadera. Entonces, bueno, le dan aquí en comprobar y entonces te sale que efectivamente era esa y te sale el comentario de la pregunta debajo. Ahora, si lo que quieres es que el profe te lo explique porque, qué sé yo, te quedaste con dudas, vienes aquí, le das play y entonces el profe te lo va a explicar. Vamos a repasar la pregunta 27 del MIR 2025. Esta pregunta es una pregunta muy compleja para el examen. De hecho, la comentamos en pediatría porque realmente la enfermedad de la que nos habla sí que debuta en la edad pediátrica, pero es de una enfermedad rara y en concreto nos pregunta un aspecto raro, un aspecto clínico, ¿no? La pregunta dice, la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa provoca una de las siguientes alteraciones bioquímicas: disminución de ácidos dicarboxílicos, aumento de la gluconeogénesis, disminución de la ureogénesis o aumento de carne libre.
nos están preguntando por una enfermedad, en primer lugar tenemos que decir, ¿no? Es que es una enfermedad rara y que pertenece a los trastornos de la beta-oxidación. Y digo que es una pregunta que es básica en el sentido de ciencias básicas. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos está preguntando por cómo es la forma clásica de debut, que sería una hipoglucemia sin cetosis, y nos pregunta por aspectos de cómo se afecta el metabolismo. Es una pregunta que lo normal es que no la sepamos y que tengamos poco de... Como yo que no la sabía. Para intentar responderla. Bueno, chicos, venga, no les voy a poner todo. Inscríbanse de Plus. Y entérense de todo. Bueno, ya está. Así, esta es la dinámica pues de cada una de las asignaturas por año. O sea, le dan en endocrinología, pues ahí te aparecen los exámenes, las preguntas de endocrinología en los diferentes exámenes de los diferentes años. Derma lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, bueno, otro de los recursos que tenemos, porque ya veo que el video se está haciendo súper largo, es este recurso que es prácticamente la biblioteca de MediPlus, donde están los manuales, que sería esto que ven aquí, y donde está el Mir Van Book. El Mir Van Book es este libro enorme, gordísimo él, donde nos van a aparecer las preguntas que se han hecho en los últimos 10 años. En otras academias tienen otros nombres, pero bueno, aquí en MediPlus se llama así, el Mir Van Book, porque somos un poco Spanglish, con la Spanglish arriba. Entonces, bueno, ¿ves? A ver, vamos a abrirlo un poquito para que lo vean mejor. A 150, ahí, ven, están todas las asignaturas. En el índice pueden irse directamente al sitio donde están pues las preguntas de la asignatura que te quieres evaluar, las que quieres ver. Y ya, bueno, comienza, ¿ves? En un primer momento la pregunta, vamos a abrirlo un poco más. La pregunta con su imagen, viene ya la respuesta y debajo te viene el comentario del profesor. Y así millones y millones y millones y millones de preguntas. El libro está espectacular, se los digo. Yo he tenido la posibilidad de tener de otras academias y no es mi ánimo comparar ni nada, pero sí quiero decirles que este Mir Van Book está muy bonito, muy didáctico, y la verdad es que te pide el cuerpo de verdad estudiarlo cuando empiezas pues a acertar preguntas. Sobre todo te emocionas y dices, caray, qué bien, lo voy a hacer espectacular en el virus, voy a ser la número 1. Y en mis sueños, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a ver los manuales. Esta sería la biblioteca de MediPlus, donde están todos los manuales. Ahora les voy a hablar de este recurso que se llama Ponderamir. Esto es nuevo, esto salió hace menos de una semana, lo colgaron en la plataforma. Les digo, estamos en constante renovación, me encanta, por eso MediPlus. Y bueno, cuando digo estamos, no es que yo trabaje con MediPlus, quiero que quede claro esto, que yo a ninguno los conozco, a mí no me pagan nada ni nada. Yo digo porque bueno, yo formo parte de la academia y yo esto sí tengo un muy alto sentido de pertenencia, esto sí, y bueno, yo me creo ya que yo soy MediPluser. Entonces, bueno, aquí tenemos los manuales. Vamos a abrir el de cardio. Vamos a abrir el de cardio, que es el primero que aparece. Los manuales son muy didácticos, no les voy a mentir, son muy didácticos. Tienen exclusivamente lo que como opositor necesitas saber para ir a hacerte las preguntas. Esto no son tratados de medicina, esto no es el Harrison, esto no es el Farreras de medicina interna de aquí de España, no. Esto es un manual que te va a decir justo lo que tú tienes que saber y se va a apoyar muchísimo en imágenes. Yo creo que muchas de las personas que estudian medicina, muchos de los médicos son muy visuales, yo soy una de ellas. Y nosotros observar imágenes, se nos queda la imagen en el cerebro y la recordamos en los exámenes. Esto es lo que a mí me pasa generalmente. Por eso a mí los manuales me gustaron bastante, porque están muy completos, a la vez están sencillos, están muy orientativos. Tiene un grupo de señales, que ahora se las voy a enseñar, donde te van orientando cuáles son los conceptos que tienes de verdad que manejarlos muy bien y que tenerlos muy aquí en tu cerebro, porque son los conceptos que más se han repetido. Entonces, bueno, mira, esta página que está acá, vamos a abrirla un poquito más para que lo vean. Esta es la leyenda. Esto se repite en todos los manuales, ¿ves? El que tiene así como si fuera YouTube son los puntos claves. O sea, puntos claves es punto que sí o sí te tienes que saber para ir a ese examen MIR. Esto que está acá, el recuerde. No quiere decir que no sea importante, es algo que tienes que recordar, que mantener ahí en tu mente, que tenerlo claro. Pero bueno, no es tan así fuerte como el punto clave. El punto clave de sí o sí tienes que sabértelo como si fuera tu número del DNI. Y bueno, el repaso es ya al final, cuando ya hablan del tema en específico que estés estudiando, al final te ponen como una idea para que tú la logres repasar, porque de alguna forma es importante.
Entonces, bueno, bueno, estas son cosas ya del libro y esto. Aquí, la primera página, las estadísticas. Cardiología, como sabemos, es una de las tres, el top 3 del MIR, cardiología es uno de ellos siempre. Habrán otras asignaturas que suben y bajen y se van disputando por años el número. Y el ejemplo clásico de esto sería neuro y neumo. Ellos se van disputando a ver quién un año es el primero y quién es el otro. Con cardiología siempre está metida en el top 3. Por eso, aquí en la leyenda lo van a ver en número rojo. ¿Ves? Primero está gastro, después está cardiología y ahora está neurología y neurocirugía en tercera, bueno, en cuarta, porque preclínicas está antes. Pero bueno, siempre cardiología el top 3, por eso está aquí en la parte del rojo. Eso quiere decir que sí o sí hay que estudiar muy bien la cardiología, hay que manejar muy bien este manual. Y luego te va diciendo por acá el porcentaje no, el número de preguntas que regularmente debe salir, sobre los 16,8, 16, 3, entre los 3 y 20, yo diría, es el rango de preguntas que sale con relación a la cardiología. Entonces, bueno, ya después de esta idea que tienes a través de esos esquemas o gráficos que te ayudan mucho, viene el índice con todo lo que es el manual entero, todo lo que tiene, todos los temas muy bien explicados. Me voy a ir rapidito ya a enseñarles cualquiera de los temas para que vean. Miren, ve, les digo, es súper visual. Esto me encanta, honestamente. Me encanta. Mira, aquí está la imagen anatómica del mediastino anterior, medio y posterior, y aquí ya lo ves en radiografía, que esta al final es la imagen que te muestran en el examen. Por eso me gusta, porque te llevan de la anatomía que estamos acostumbrados a ver en los libros a la imagen que realmente te van a poner en un examen. Mira, hay que entrenarse en esto sí o sí, caballero, porque esto al final salen hasta 30 preguntas de imágenes, 32 han salido. Trabajar la imagen es importante también. ¿Ves? Es que te digo, es muy visual todo el tiempo el manual. Son preciosos, los invito de verdad a que, bueno, si se meten en MediPlus, que no se van a arrepentir. ¿Ves los puntos claves al final? Estas son las ideas que sí o sí tienes que saberte de este capítulo, sí o sí. Y bueno, ya empezaría el capítulo número 2. Entonces, bueno, los manuales para mí espectaculares. No les puedo decir otra cosa. Espectaculares. Yo me estudié hace poco el manual completico de reumatología de punta a cabo y de verdad que, se lo juro, disfruté muchísimo el estudio. Y vuelvo e insisto, cuando nosotros disfrutamos lo que estamos haciendo, las cosas tienden a salir bien. Por eso les invito a que, bueno, si están en MediPlus o en la academia que estén, pues que disfruten el estudio. Entonces, Ponderamir. Ponderamir es un recurso que subió MediPlus hace muy poquito. Ponderamir es el resultado de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de los profes que se reunieron entre todos los profesores, y nos hicieron como un resumen de los últimos años de los exámenes, ¿no? El comportamiento por asignatura y por temas. ¿A qué ayuda Ponderamir? Te ayuda a decirte a ti, óyeme, si tú no tienes mucho tiempo para estudiar el MIR, digamos que tengas 6 meses nada más de preparar el examen, tus ojos tienen que ir dirigidos a esta asignatura, y dentro de esta asignatura tienen que ir dirigidos a este y a este tema. Eso es Ponderamir. Nos ayuda muchísimo, como ven, están por asignatura, nos ayuda muchísimo a la hora de priorizar. Yo de hecho les he escrito a la academia y les dije gracias, porque de verdad que es un recurso magnífico, espectacular. Este sí, no lo voy a abrir porque, bueno, no lo voy a hacer spoiler, esto es cosa de la academia, yo no tengo el derecho ahora de todo el trabajo de estos profesionales, yo venírselos aquí a plasmar enfrente a todos, pero sí, se agradece muchísimo como opositor que te digan, mira, es aquí donde tienes que mirar. Bien, el próximo recurso son las videoclases, que bueno, aquí tenemos todas las tutorías. Después que nosotros hacemos los simulacros, tenemos tutorías siempre al día siguiente, y aquí en tutorías, ves, por fases, porque son las 4 fases, y también, bueno, porque hay tutoría de imágenes, tutoría de los simulacros, tutorías de cambios de fase. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es darle un clic e irnos a la tutoría que vayamos a mirar. Bueno, estas son las 2 tutoras que yo tengo y que se encargan pues de explicarnos los simulacros después que lo hacemos. Entonces, con relación a las clases, bien, en la primera fase, les voy a contar mi experiencia de mi curso. En la primera fase, que ocupa, bueno, desde octubre hasta finales de mayo, que es cuando vienen las vacaciones, nosotros las clases las vamos a dar
todas grabadas, ¿bien? Nosotros vemos la clase aquí en la computadora, según el calendario que nos hayan dado, que ya se los mostré anteriormente, que aparecía aquí, ¿verdad? Según la clase que nos toque, pues entonces nosotros venimos aquí abajo, a este apartado de los videitos, y buscamos clases etapa 0, que es la etapa en la que estamos ahora, etapa 0. Y entonces en la etapa 0, como ven, aquí están todas las asignaturas que yo pues debo haber dado. Te las van abriendo poquito a poco. Según vaya avanzando el curso, el tiempo, te van a ir abriendo las asignaturas. Yo las tengo ya todas abiertas porque aquí ya yo pasé por todas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir reumatología. Bueno, espérense que estoy teniendo aquí. Ya me abrieron. Bien, estas son las clases de reumatología. Obviamente no te las vas a ver todas en un día, ¿no? Obviamente vas a ir estudiando y progresivamente tu estudio vaya avanzando, tú vas abriendo las distintas clases, aunque las tengas todas abiertas. Entonces, el profesor primero te va a dar una clase de introducción que, como ves, dura 12 minutos 7 segundos. Esto es otra cosa que se agradece bastante porque por lo menos esta persona que está mirando aquí en pantalla, aguantar 4 horas de clases, lo he podido hacer solamente con 3 asignaturas en todas las preparaciones que yo he tenido con el MIR. Solo 3 asignaturas han logrado captar mi atención por 4 horas. Para mí es difícil. Quizás para ustedes 4 horas viendo a un profesor hablar les resulta súper fácil. Bueno, ese no es mi caso. Y entonces yo realmente sí que agradezco mucho que un profesor te dé en una clase las cosas necesarias para saber lo más concreto posible y que no se extienda tanto en una clase, porque después ya la atención no es la misma y la comprensión, la apropiación de conocimientos, para mí en mi caso no es lo mismo. Entonces, bueno, las clases son bastante concisas, son buenas, señores, metodológicamente, desde el punto de vista docente. Estas clases, por lo menos las que les voy a mostrar ahora, tienen una alta calidad, se las recomiendo. Si a alguien no le gusta la reumatología, si a alguien no le gusta la hemato, si no le gusta la cardio, la derma, todas estas asignaturas que a veces cuestan un poco, vénganse a MediPlus porque de verdad les juro, se van a acordar de mí una y mil veces en que van a apropiarse de los conocimientos y les va a gustar, les va a llegar a gustar. Entonces, bueno, voy a dejar que los profesionales, los que saben, sean los que hablen. Veamos un poquito de esta clase de artritis microcristalina que va a dar el profesor Sergio Benavent. Entonces, veamos. A ver. Creo que le he dado la pausa. A ver. Muy buenas, soy Diego Benavent y vamos a ver Diego, perdón. Lo de artritis Ya no, yo cambiando el nombre. Muy relevante de cara al examen. Y prácticamente todos los años hay alguna pregunta de gota o de condrocalcinosis. Hay otras artritis microcristalinas que vamos a ver que son mucho menos relevantes, pero la gota la tenemos que dominar del principio al fin para el examen. Mira, además es una patología bastante amable, bastante sencilla de cara al estudio y que no presenta grandes complicaciones en las preguntas si no sabemos bien las guías y cómo tenemos que tratar a los pacientes. Entonces, vamos a ver este capítulo que hemos dicho que es relativamente amable y por eso vamos con una metáfora amable, con los Simpson que nos ayudan a recordar cada una de las diferentes artritis microcristalinas. Y vamos a empezar de menos a más importantes porque al final quiero que acabemos muy bien integrando las cosas de las dos últimas. Lo primero es una poco importante, de hecho nunca ha caído en el examen MIR, es la hidroxiapatita, que como su propio nombre indica ya es la pequeñita. La pequeñita. ¿Por qué? Porque es la única de todas que los cristales, cuando extraemos el líquido sinovial, los cristales no se ven al microscopio óptico. Y por eso necesitamos un microscopio electrónico o si no, echar algún pigmento que veremos como la alizarina roja, que lo que hace es englobar los cristales. Repito, de hidroxiapatita, lo único que quiero que recordéis es que es la pequeñita, que es la única que no se ve al microscopio óptico los cristales. Luego tenemos una artritis, que es la artritis por obstrucción. Bueno, chicos, no les voy a poner toda la clase, apúntense en MediPlus y vean la clase. Pero realmente es brillante, son brillantes los profes que tenemos aquí en MediPlus. No quiero decir que en otras academias no lo hayan, vamos a ver, sí que los hay obviamente, pero bueno, yo les estoy hablando, les estoy transmitiendo mi experiencia y realmente no tengo nada más que decir que sí, que son clases extraordinarias.
extraordinarias. Los invito de verdad que vengan a MediPlus y a ver todas estas clases que de verdad que tienen un muy alto contenido científico o muy orientativas para ti, te van a ayudar muchísimo para que te apropies de los conocimientos y puedas sacar el máximo de puntos en ese examen, logres pues tener la plaza que estás esperando, esa que deseas, tanto como yo. Entonces, bueno, miren, por ejemplo, el tema lupus sí que ven que dura casi una hora, pero es que, vamos, es que el lupus es un temazo y sale con una muy alta recurrencia en los exámenes MIR. Pero por lo regular, las clases, mira, 23 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 18 minutos. Ahí está justo lo que te tienes que saber y nada más. No te vayas a ningún otro lugar, no busques donde más, porque ahí está justo lo que tienes que saber. Bueno, aquí hay clases de todo tipo, o sea, miren, el de nefrología, o sea, abrimos nefro, pueden abrir la asignatura que deseen. Y aquí vamos a ver en oftalmo, miren la profe de oftalmo. Ay, ahora sí, salió primero la de nefro. Aquí está la profe de oftalmo, como ven nos muestran muchísimas imágenes para reconocer los signos más importantes en la exploración, entre ellos la leucocoria. Bueno, ya está, estas serían las clases. Después que pasemos esta etapa de clases, entonces ya vendría en la fase o la etapa 1, que es la siguiente, pues ya sí vamos a tener clases en directo con el profe. Ventaja que yo le veo a este tipo de sistema, que cuando nosotros, digamos, en otras academias nos ponían 4 horas de clase con el profe desde la primera fase de contacto. El problema es que en fase de contacto yo todavía no tengo las dudas suficientes porque es que yo ni me he estudiado el manual todavía. Pero ya, que esto me gustó de MediPlus, aquí nos hacen pasar por todo el temario. Si tenemos alguna duda, para eso tenemos el foro, le preguntamos al profe, el profe nos responde sin ningún problema, con bastante prontitud. Y bueno, ya en la etapa 1, ahora sí, habiendo pasado por todo el temario, por todos los manuales, ahora sí que yo tengo mi libreta de dudas apuntada y el día que me toque la clase, pues entonces yo voy ya con mi libreta de mis apuntes, yo me voy con mi duda y el profesor allí en directo con el profe, ahora sí yo conociéndome toda la asignatura, podemos discutir él y yo pues los puntos que yo considere o que tenga duda, ¿ven? Este tipo de metodología me gustó, de verdad que sí. Y bueno, en mi fase 1 les haré otro video y les iré mostrando cómo se va desarrollando la etapa 1. Esto es con relación a la etapa 0. Por último, les quiero mostrar el foro. El foro es una de las grandes fortalezas de MediPlus. Lo digo de verdad con toda honestidad. Al César lo del César, yo digo siempre, y de verdad que hay que reconocer, a los profes de MediPlus tú le escribes en este foro, que están como ven divididos por especialidades, y te responden inmediatamente. Yo probablemente sea una de las que más pregunto, honestamente. Los debo traer locos a los profesores y las profesoras, pero realmente sí les pregunto bastante. Miren, estas son las preguntas que yo hice en su momento. Vamos a ver estas inmunizaciones, que fue una de las primeras que yo hice. Ven, yo le escribí al profesor pues la duda que yo tenía con una vacuna neumocócica y el profesor inmediatamente, les juro que yo recibí esa notificación como en menos de 3 horas, me llegó por email que ya el profe me había respondido. Bien, él me responde y yo le respondo diciéndole que muchas gracias, que perdone que le vuelva a molestar, profe, pero tengo otra duda. O sea, yo le planteo una segunda duda y el profe el mismo día me vuelve a responder, me da la respuesta. Yo creo honestamente que esto es una gran ventaja porque cuando estamos estudiando una asignatura que a veces no llevamos tan bien y tenemos una duda y el profe nos responde, es como que nos abre la luz en medio de la oscuridad. Y esto ayuda muchísimo al opositor, incluso a que el estudio sea más rápido, a acelerar la preparación. Yo recuerdo, y no voy a mencionar lugar, ni nombre, ni asignatura, pero yo tuve una duda hace más de un año en una academia y yo escribí en el foro pues la duda que yo tenía. Y yo, bueno, y además era un tema que es clave, que sale el 100% de los años, en todos los exámenes hay al menos una pregunta de ese tema, siempre, siempre, siempre. De ahí la necesidad que yo tenía de verdad de aclarar mi duda. Y no les voy a mentir, 2 semanas después ya yo había terminado la asignatura completa y al final la duda no me fue aclarada por el profesor o la profesora de la asignatura, no me fue aclarada. Y yo misma, como a las 2 semanas, dije, déjame revisar a ver en el foro, a ver si me respondieron. No me habían respondido. Yo misma me respondí y escribí, bueno, si alguien ve esta pregunta que yo he hecho, la respuesta es esta y le pongo la explicación. Con esto mi intención no es hablar mal de nadie ni criticar. Con esto lo que le quiero transmitir es que hay que tener presente que a veces nos venden una cosa y después resulta ser otra, ¿ok? Y mi experiencia en MediPlus es
aquí mostrándole en pantalla que realmente los profes sí nos responden bastante rápido y sí nos aclaran las dudas bastante rápido. Entonces, bueno, si crees que esto no es importante para ti, no pasa nada. Ya está, puedes escoger cualquier otra academia, pero si crees que realmente para ti es importante que los profes te respondan, al menos yo como MediPluser puedo transmitirte que sí, que MediPlus sí que responden rápido. Y esto de verdad que como opositor se agradece muchísimo, se agradece en la vida. Y de verdad quiero también reconocer, tomarme un tiempo para reconocer a los profes porque no vamos a perder de vista que estos son profesionales que tienen familia, que están trabajando, que tienen millones de cosas en sus vidas y que nos dedican minutos a nosotros de su tiempo tan preciado para respondernos y resolvernos las dudas. Yo quisiera que ustedes vieran en la parte de otorrino, a ver si encuentro aquí otorrino, una vez que hice una pregunta de otorrino. Aquí me salen las preguntas que yo he hecho bien. Hay asignaturas que sí y hay asignaturas que no he preguntado nada. Déjame ver si encuentro otorrino para que ustedes vean, creo que es este, exactamente. Miren, este fui yo haciendo una pregunta de cabeza y cuello. Y yo le pregunto al profe, bueno, sobre una pregunta en el simulacro 8, era una pregunta sobre neoplasia y que no estaba yo clara en ese concepto. Y miren todo lo que me ha respondido el profesor. Y si ustedes piensan que esto fue copia y pega, no lo fue. Bueno, esta parte de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 es probable que sí lo haya copiado y pegado. Pero el resto, cuando lees el contenido te das cuenta que es verdaderamente el profesor escribiendo lo que él piensa con sus neuronas y su cerebro, plasmándolo allí en el foro. Te das cuenta que son personas que sí están trabajando y que sí tienen la intención de ayudarte. Entonces eso desde mi punto de vista yo los felicito a los profes, a los de MediPlus y a los que no son de MediPlus que están en otras academias y que también se encargan de sus estudiantes. Mira, chapó, de verdad mis felicitaciones porque no es fácil ser un profesional de la salud, tener millones de cosas en la cabeza, millones de situaciones con pacientes y además responder a un foro. Eso no es fácil. Así que bueno, ya para terminar, porque este video más que extenso no puede ser, en este último capítulo de acá abajo es como decir el perfil personal de cada estudiante. Acá arriba, si uno clica aquí, te aparecen los datos personales míos, que no los voy a poner porque bueno, no solo cumple objetivo. En notificaciones aparece si la academia te manda algún tipo de mensaje, pues aquí aparecerá. En mis cursos, importantísimo, y sé que esto yo incluida, importante para muchos, es los pagos. Miren, se los voy a abrir. Este es el curso donde yo me he inscrito, ¿no? Entonces yo doy ahí, no sé qué pasó, mis cursos, ver pagos, porque le di yo mal, mis pagos. Miren, a mí el curso me costó 1.550 euros, el curso completo, de inicio a fin, 1.550. Pero yo tengo la opción de pagarlos por plazo y entonces yo mensualmente lo que pago son 140 euros. ¿Ven? Entonces aquí tú te vas pagando tú mismo los días primeros, que son los días que yo pago. ¿Ves? Sin falta yo le hago el pago y ya me quedan solamente 3 pagos pendientes. Si yo fuese a pagar, le doy aquí, págata, y pues ya, ingreso la tarjeta y hago el pago. A ver, esto es un tema que quiero leer rapidito aquí. Estamos claros que realmente las academias cobran bastante, todo el mundo no tiene 4.000 euros, ni 4.500, ni 3.800, ni 2.600, todo el mundo no tiene este dinero. Yo ahora mismo no lo tengo. Ahora mismo en este instante que le estoy hablando, no tengo ese dinero. Por tanto, yo no puedo pagarme una academia de ese tipo. Entonces, cosas buenas y ventajas que veo con respecto a MediPlus en este punto. Que estamos hablando de una academia donde las personas que trabajan en esta academia están altísimamente calificadas para decirte a ti y prepararte para tu examen MIR. Decirte a ti dónde tú tienes que mirar, qué es lo que tienes que aprenderte, cuáles son los puntos claves y ayudarte a construir tu sueño y a convertir lo que hoy es un sueño en una realidad próxima. Entonces, si yo puedo pagar 1.500 euros nada más, que tú dices, oye, es cantidad de dinero, sí, es cantidad de dinero, pero no son 4.000 ni 4.500, vamos a estar claros también. Entonces, si yo puedo pagar 1.500 euros y hago un esfuerzo tremendo, suprahumano, para pagar 1.500 euros, pero lo que me voy a encontrar es un grupo de profesionales que sí están trabajando conmigo, que sí me responden en el foro cuando yo les escribo, que les escribo a matriculación, oye, la plataforma se cayó y no pasan 2 minutos y ya yo tengo mi respuesta en mi celular, que me dan unas clases que me hacen entenderlo todo, que yo veo que se están dedicando a mí, los pago con tremenda alegría y con tremendo beneplácito, sí lo hago.
sí lo hago. Y creo que las personas que de pronto no tienen los 4.000 euros pueden encontrar en MediPlus una excelente oportunidad, porque tienes un excelente precio con relación al mercado actual, y lo que vas a tener de academia es un sitio lleno de profesionales que sí quieren de corazón, no inventado ni vendiéndote tremenda imagen bonita y que después tú te metas en la academia y si te he visto ni me acuerdo, como se ha pasado. Bueno, aquí en MediPlus, señores, eso no pasa. Aquí en MediPlus se están de verdad dedicando a los estudiantes, y yo honestamente, vuelvo y les repito, a mí no me está pagando nadie, a mí nadie me dijo que hiciera este video, ni mucho menos. Esto lo estoy haciendo porque yo estimo que así debe ser. Vénganse a MediPlus, no se van a arrepentir. Es una academia en la que se trabaja con amor. Espérense un momento. Es una academia donde se trabaja con amor, una academia que quiere pues enseñar a sus estudiantes y que las cosas salgan lo mejor posible. Y yo también quiero salir muy bien en el examen, quiero que salga mi homologación, quiero ya presentarme por primera vez a este examen, lo haga bien, mal, regular, como quiera que lo vaya a hacer. Ya tengo muchísimos deseos de pasar ese momento, esas 4 horas y medias terribles que pasamos todos los que preparamos el MIR. Y bueno, me he sentido muy feliz en esta academia y quería un poco transmitirle cuáles eran mis experiencias personales. No tengo ningún problema en responder cualquier comentario de ustedes. Este es simplemente mi opinión, no quiere decir que las cosas que yo he dicho sea pues la verdad absoluta. Yo creo que cada persona, cada ser humano es un mundo aparte, tiene el derecho de pensar, creer y luchar por las cosas que cree correctas o no. Pero bueno, yo quería transmitirle mi experiencia y espero haberlo hecho. Cualquier duda que tengan, con gusto me pueden escribir en los comentarios, en el personal, como gusten. Yo siempre voy a estar a la disposición de ayudar a las personas que con buenas intenciones se lleguen hasta el canal. Entonces, bueno, les mando un beso, un abrazo, cuídense muchísimo, nos vemos muy pronto. Ya saben por qué razón no estoy subiendo videos con regularidad, porque estoy en este proyecto al que me estoy dedicando con todo el corazón. Dios mediante, las cosas van a salir bien. Y les quiero dejar una frase que a mí me gusta muchísimo y que siempre la recuerdo cada día de mi vida. Se las voy a regalar, se las voy a transmitir. Y es que sea lo que sea que quieras en este minuto, sea lo que sea que tu corazoncito te esté latiendo, que tengas muchos deseos de alcanzar, nunca jamás dejes de luchar por ello. Aunque las cosas se pongan mal, aunque la situación esté muy difícil, aunque lo creas imposible, aunque lo vislumbres muy lejos de ti y tú digas esto va a ser casi imposible, déjame recordarte una cosa, lo imposible es siempre posible, siempre. Mientras esa llama esté aquí en tu corazón, encendida y prendida, tu sueño se va a convertir en realidad. Porque solo tu sueño morirá el día que tú dejes de luchar por él. Así que bueno, chao, nos vemos.